Hola, en esta segunda sesión experimental vamos a ver un concepto, como veis en pantalla, que es la derivada de una función implícita. Pues bien, este concepto realmente tiene su utilidad y lo veréis pues, más adelante a nivel universitario. Pero bueno, vienen los contenidos y lo vamos a ver pues como siempre por lo que pueda ocurrir. Pero insisto que no es un concepto vital en este curso de segundo de bachillerato. Pues bien, nosotros hasta ahora estamos acostumbrados a ver funciones que aparecen en función de una sola variable, o sea, por ejemplo, f de x, ¿no? Donde la función ya sabemos que f de x equivale a y. Pues la y aparece en función de una variable. Pero puede ocurrir, hay funciones que vienen dadas mediante expresiones del siguiente tipo, o sea, puede haber expresiones de este tipo. De hecho, este tipo de funciones, ¿no?, donde aparecen dos variables, las vamos a ver en optimización. Y en este caso, en este tipo de expresiones, pues es difícil o puede llegar el caso a que sea imposible despejarla ahí, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir, pues, veremos más adelante algunos ejemplos. Pero, sin embargo, la derivada, o sea, y' no es tan difícil de calcular y de eso se trata lo que vamos a ver en esta sesión. La derivación implícita. Entonces tenemos que la derivación implícita se basa en derivar y respecto de x. Se basa en derivar y respecto de x. Es decir, y' es igual, también se puede expresar, como veis aquí, como la derivada de y respecto de x. Y de esto es de lo que se trata esta breve sesión, de saber calcular esa y' en expresiones donde aparece la x y la y. Pues bien, siempre, fijaros en este detalle simplemente, siempre que derivemos algo que contenga y, pondremos y' al final. Repito, siempre que derivemos algo que contenga y, en este tipo de expresiones, pues pondremos y' al final. Vamos a ver un par de ejemplos y ya veréis que no tiene una dificultad muy grande. Primer ejemplo. Vamos a tratar de derivar de forma implícita pues esta función. Tenemos 3y² más 2y menos 3x² igual a 2x más 1. Vamos a suponer, fijaros que tenemos este tipo de función. Evidentemente, esto es una función del tipo de las que decíamos. Aparecen dos variables, la x y la y. Pues vamos a ver cómo se derivaría esto. Insisto, se deriva como una función normal, pero cuando vayamos a derivar la y, pondremos y'. Fijaros, tal cual. Vamos derivando término a término. Aquí sería 6y, ¿verdad? Y ahora sería, por la regla de la cadena, sería por la derivada de x, ¿no? Si fuera en vez de y sería x, que sería 1. Pero en este caso, ya digo, la estrategia está en vez de poner 1, pues se pone siempre que sea y, se pone por derivada de y y se deja el simbolito. Más, ahora vamos a derivar este término. Normalmente, ¿qué sería si fuera la derivada de 2x? Sería 2, porque realmente sería 2 por la derivada de x, que es 1, sería 2. Pero en este caso ponemos 2 por la derivada de y en vez de ponerlo, pues ponemos y'. Cuando toque derivar la x, sí derivaremos con total normalidad. O sea, en este caso, menos 6x igual a 2, es
la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1, pues ya sabéis que es 0. Y quedaría de ese modo. Y fijaros, una vez que lo tenemos de esta forma, ya sí podemos despejar y', que es de lo que se trata como último paso. Sacamos factor común, pasamos primero esto ahí y sacamos factor común y'. De modo que nos quedaría una expresión de esta forma. 6i más 2, ¿no?, entre paréntesis, y al otro lado es igual a 2 más 6x. De modo que tendríamos que la derivada de la función implícita y' sería igual a 2 más 6x partido 2 más 6i. Y de esta forma habríamos concluido ese primer ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo, pues que sería, voy a intentar que se vea en esta misma pantalla, pues sería, por ejemplo, la derivada implícita de esta función. Y cubo menos 7x cuadrado más 5y cuadrado x más 17 igual a 0. Pues bien, vamos a derivar como hemos dicho hasta ahora. Pues sería la derivada del primer término, pues sería 3y cuadrado, ¿verdad? Y ahora, como tendríamos que derivar por lo de dentro, por la regla de la cadena, pues sería por y', menos el siguiente término, como es una derivada de x normal, pues se deriva con total normalidad, menos 14x. Más, esto sería, bajaríamos el 2, ¿no? 10y ahora sería, claro, esto hay que tener cuidado porque sería a su vez como en un producto, ¿no? La derivada de un producto, esto que tenemos aquí, la derivada de un producto. Entonces sería el primero derivado. El primero derivado sería esto de aquí, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, que sería 1, ¿no? Y no se pone en este caso. Y luego finalmente más la derivada de 17, que es 0. Todo esto igual a 0. Pues bien, ahora operando tendríamos pues lo que vamos a poner más abajo. 3y cuadrado por y' menos 14x más 10x y espero no despistarme en ningún cálculo, más 5y cuadrado igual a 0. Este es un ejemplo que además podéis encontrar en el libro. De modo que con las operaciones oportunas y como en el caso anterior sacando previamente factor común, pues tendríamos algo así. Tendríamos que y' vamos a sacar previamente factor común, sería 3y cuadrado más 10x. Esto ya simplemente estamos sacando factor común. Sería igual a, vamos a pasar al otro lado todo lo que no tiene y', 14x menos 5y cuadrado. De modo que ya de aquí, si os dais cuenta, ya podríamos despejar y', que es de lo que se trata. Y como solución final tendríamos que y' es igual a 14x, que ya lo teníamos al otro lado, menos 5y cuadrado partido 3y cuadrado más 10x. Y con esto ya habríamos calculado la derivada implícita de la función de partida. Pues bien,
De esto se trataba esta sesión, que ya os digo que es la derivada de una función implícita, que es cuando tenemos pues, una función en función de más de una variable, y que, insisto, tenemos que verlo, hay que conocerlo, pero que realmente su utilidad se la encontraréis en futuros cursos a nivel universitario. Bueno, pues todo esto es de nuestra sesión y principalmente la vamos a ir utilizando para ver cómo mejorar estas sesiones. Venga, ya me contaréis. Un saludo.